En el corazón de la historia medieval, donde la fe y la espada se entrelazaban en un destino común, surgió una hermandad envuelta en misterio y honor, la Orden de los Caballeros Templarios. Fundada en el año 1119, en los albores de una época marcada por la devoción y la guerra, esta orden nació con un propósito noble: proteger a los peregrinos cristianos, que movidos por la fe, emprendían el peligroso viaje hacia la ciudad sagrada de Jerusalén. Después de la Primera Cruzada, entre 1096 y 1099, Jerusalén fue arrebatada del dominio musulmán y consagrada nuevamente al cristianismo. Sin embargo, los caminos que llevaban a la Ciudad Santa estaban plagados de peligros. Bandoleros y enemigos acechaban en cada rincón, convirtiendo el sueño de muchos fieles en una travesía mortal. Fue en ese contexto donde Hugo de Payens, junto a otros 8 caballeros valientes, decidió entregar su vida a una causa superior. Con corazones encendidos por la fe y una voluntad inquebrantable, estos hombres juraron proteger con sus espadas a quienes buscaban pisar la tierra sagrada. Con el tiempo, su valentía y compromiso atrajeron la atención de la Iglesia, y en el año 1129, bajo el amparo del Papa Honorio II, la orden fue reconocida oficialmente. Su nombre completo, Pobre Orden Militar de Cristo y del Templo de Salomón, evocaba la humildad de su misión y la conexión con el legendario templo, donde según se creía, residían secretos sagrados. Los templarios no eran simples guerreros, eran monjes con espadas, hombres que vivían bajo un estricto código de conducta, basado en los valores de pobreza, castidad y obediencia. Su vida era una oración constante, su entrenamiento una devoción, y su causa, un deber sagrado. Bajo la guía de su gran maestre, la orden funcionaba como una estructura jerárquica, donde cada caballero tenía un papel crucial. Con el paso de los años, la influencia templaria se extendió mucho más allá de los campos de batalla. Su astucia y disciplina les permitieron desarrollar un sistema financiero adelantado a su tiempo, estableciendo una vasta red de bancos en toda Europa. Sus fortificaciones se alzaban imponentes en diversas regiones, protegiendo rutas comerciales y asegurando el flujo de recursos para la causa cristiana. En los siglos XII y XIII, los templarios se convirtieron en una fuerza imparable. Reconocidos por el Papa Inocencio II, gozaban de privilegios que les concedían una independencia única, eximiéndolos de impuestos y permitiéndoles actuar con autonomía en muchos reinos cristianos. Sus riquezas, su poder y su creciente influencia, sin embargo, despertaron envidias y recelos. Aquellos que antes los veneraban, comenzaron a mirarlos con sospecha. ¿Cómo podían, estos monjes guerreros, acumular tanta fortuna? ¿Qué secretos guardaban en sus templos y fortalezas? Las mismas bendiciones que los elevaron, se convirtieron en las sombras que anunciarían su caída. Pero más allá de la historia escrita, más allá de las glorias y las traiciones, el legado de los caballeros templarios permanece intacto en la memoria del tiempo. Porque fueron más que guerreros, fueron guardianes de un ideal, portadores de un fuego sagrado, que aún hoy sigue encendiendo la imaginación de quienes buscan la verdad en los misterios del pasado. La conexión con la Orden de Cristo y su legado. En los albores del siglo XIV, cuando las sombras de la traición y la codicia se cernían sobre los templarios, un nuevo amanecer surgió en tierras portuguesas. Entre los ecos de una historia de valentía y misticismo, nació la Orden de Cristo, un faro de esperanza, para aquellos que aún creían en los ideales de los caballeros templarios. Los caballeros templarios, guardianes de secretos ancestrales y protectores de la fe, vieron su destino truncado en 1312, cuando el Papa Clemente V, bajo la presión del rey Felipe IV de Francia, disolvió la orden. Con un afán desmedido de riqueza y poder, el monarca francés confiscó los bienes templarios, persiguió a sus miembros y condenó a muchos de ellos a un trágico destino. Sin embargo, el espíritu templario no fue extinguido, su llama persistió en las sombras, esperando un nuevo hogar donde pudiera resurgir. Fue en Portugal, bajo el reinado del sabio y astuto rey Dionisio I, donde la esencia templaria encontró refugio. En 1319, el monarca fundó la Orden de Cristo, una institución que,
aunque distinta en estructura y lealtad, heredaba los principios y conocimientos de los templarios. Con esta decisión, el rey no solo protegió a los caballeros perseguidos, sino que también consolidó el poder de la corona portuguesa, integrando en su reino la vasta riqueza y los conocimientos estratégicos de los templarios. La Orden de Cristo no solo adoptó las riquezas templarias, sino también su misión. Sus caballeros, ahora bajo el estandarte de Portugal, se convirtieron en arquitectos del destino marítimo del reino. En un tiempo donde los océanos eran aún un misterio insondable, fueron ellos quienes lideraron la era de los descubrimientos, guiados por una sed de conocimiento y expansión. Entre sus miembros más ilustres se encontraba Vasco da Gama, el navegante que, impulsado por la fe y la audacia, abrió la ruta marítima hacia la India. No solo llevaban consigo la bandera de Portugal, sino también la cruz templaria, símbolo de su linaje y de la espiritualidad que los impulsaba a explorar lo desconocido. A diferencia de su predecesora, la Orden de Cristo no se limitó al campo de batalla. Su legado trascendió lo militar y se adentró en el ámbito espiritual y esotérico. Se dice que muchos de los conocimientos secretos de los templarios sobrevivieron dentro de la orden, envueltos en símbolos, rituales y enseñanzas ocultas. La Cruz Roja Templaria, lejos de desaparecer, fue adoptada por la Orden de Cristo, convirtiéndose en un emblema de su nueva misión. Los rumores sobre la protección de textos sagrados, reliquias antiguas y conocimientos herméticos han perdurado a lo largo de los siglos. Se cree que en sus templos y fortalezas se resguardaban misterios relacionados con el Santo Grial, la geometría sagrada y los secretos del Templo de Salomón. La Cruz Roja Templaria, símbolo de sacrificio y fe, ha sido objeto de interpretaciones a lo largo de la historia, siendo asociado con la protección divina y la búsqueda de la iluminación. Algunos creen que en los templos y fortalezas de la Orden se preservaron textos sagrados y reliquias, alimentando las leyendas sobre una conexión con el conocimiento ancestral. A lo largo de los siglos, la Orden de Cristo se mantuvo como un pilar del reino portugués, entrelazando su destino con la grandeza de la nación. Aunque su papel fue transformándose con el tiempo, su esencia nunca se desvaneció. Hoy, su historia sigue viva en los ecos de las antiguas fortalezas, en los símbolos grabados en piedra, en la fascinación que despiertan las leyendas templarias. Porque más allá de la política y la guerra, más allá de las intrigas y los secretos, la Orden de Cristo representa el espíritu inquebrantable de aquellos que buscan la verdad, la luz y la trascendencia. Los misterios y teorías sobre los caballeros templarios y la Orden de Cristo. A lo largo del tiempo, la historia de los caballeros templarios se ha convertido en un entramado de luces y sombras, donde la realidad se entrelaza con el mito, y lo conocido se oculta tras un velo de misterio. Fundados como una orden sagrada de caballeros, destinados a proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa, pronto trascendieron su propósito inicial. Su creciente poder, riqueza e influencia los convirtieron en una de las instituciones más formidables de la Edad Media, dotándolos de un acceso privilegiado a antiguos saberes y reliquias sagradas. Durante las cruzadas, se especula que los templarios pudieron haber descubierto secretos de un valor incalculable. Entre las leyendas más cautivadoras, se dice que hallaron el Santo Grial, esa copa mística envuelta en símbolos de pureza y divinidad. Otros relatos sugieren que penetraron en los misterios del Templo de Salomón, desenterrando reliquias sagradas y pergaminos ancestrales, con conocimientos que podrían haber cambiado para siempre la comprensión de la espiritualidad y la historia. Cuando la orden fue abruptamente disuelta en 1312, bajo las implacables acusaciones de herejía, idolatría y prácticas prohibidas, muchos de sus miembros fueron arrestados, torturados y condenados a muerte. Sin embargo, lo más intrigante es lo que nunca pudo ser encontrado, sus vastas riquezas y, sobre todo, sus secretos. Se dice que antes de su caída, los templarios lograron esconder su legado en lugares inaccesibles, protegiéndolo para generaciones futuras. Así, nacieron las teorías sobre su posible influencia en sociedades secretas, que surgieron siglos después. Algunos creen que los conocimientos templarios fueron transmitidos en secreto a grupos como la masonería y los Rosacruces,
donde aún se preservan fragmentos de su sabiduría oculta. Se habla de códigos secretos, de mapas escondidos en antiguas construcciones, y de símbolos que han perdurado en el tiempo, esperando ser descifrados por aquellos que buscan la verdad más allá de la historia oficial. A pesar de la ausencia de pruebas definitivas, el enigma de los templarios sigue vivo, fascinando a historiadores, investigadores del ocultismo, y soñadores que sienten que, en algún rincón del mundo, entre antiguas piedras y manuscritos olvidados, aún aguarda un conocimiento perdido, esperando a ser redescubierto. La Orden del Cristo y el Santo Grial. Envuelta en un aura de enigma y trascendencia, la Orden de Cristo ha sido considerada una heredera silenciosa de los secretos más profundos de los caballeros templarios. Uno de los aspectos más cautivadores de su historia es su supuesta relación con el Santo Grial, el cáliz sagrado, que según la tradición cristiana, habría sido utilizado por Jesús en la Última Cena y que poseía propiedades místicas incomparables. La idea de que la Orden de Cristo pudo haber protegido este objeto divino, o al menos, haber sido depositaria de su conocimiento oculto, ha alimentado leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos. Como ya se sabe, la Orden sobrevivió en Portugal, bajo una nueva identidad. Por lo tanto, no es descabellado imaginar que junto con sus bienes materiales, también se trasladaron a la Orden de Cristo antiguas reliquias y manuscritos de incalculable valor. Se dice que entre estos tesoros se encontraba la clave para hallar el Santo Grial o incluso la reliquia misma. Aunque la historia oficial no lo confirma, el hecho de que los caballeros de la Orden de Cristo mantuvieran un vínculo tan estrecho con la espiritualidad, el conocimiento y la exploración, ha llevado a muchos investigadores a creer que su propósito iba más allá de lo terrenal. En los siglos XV y XVI, la Orden de Cristo desempeñó un papel fundamental en la expansión marítima de Portugal, financiando y guiando a los navegantes, que se aventuraron más allá de los límites del mundo conocido. Algunos creen que estos viajes no solo tenían un propósito comercial y estratégico, sino que también buscaban lugares sagrados, reliquias ocultas y conocimientos perdidos. Exploradores como Vasco de Gama y Pedro Álvarez Cabral, ambos apoyados por la Orden de Cristo, surcaron los océanos, en misiones que parecían impulsadas por una búsqueda más allá de lo material. Las leyendas sugieren que la Orden proporcionó a estos navegantes una guía espiritual y esotérica, infundiéndoles el conocimiento de antiguas tradiciones que podrían haberles ayudado en su travesía. A pesar de los numerosos relatos y las pistas dispersas en la historia, nunca se ha encontrado una prueba definitiva de que la Orden de Cristo haya custodiado el Santo Grial o cualquier otro artefacto místico. Sin embargo, su legado sigue envuelto en un halo de misterio, alimentando la fascinación de historiadores, investigadores y soñadores. Tal vez, la verdadera esencia del Grial no sea un objeto físico, sino un símbolo de la búsqueda del conocimiento y la iluminación. En este sentido, la Orden de Cristo, al igual que los caballeros templarios, antes que ella, no solo habría protegido un tesoro tangible, sino que habría mantenido viva la llama de un saber más profundo, un legado espiritual que aún hoy sigue inspirando a aquellos que buscan comprender los grandes misterios de la humanidad. Legado inmortal, entre la historia y el mito. A través de los siglos, el eco de los caballeros templarios y la Orden de Cristo sigue vibrando en la memoria del mundo, como un susurro eterno que recorre las páginas de la historia y las brisas del misterio. Su legado no ha sido consumido por el paso del tiempo, sino que se ha transformado en un faro de sabiduría, un símbolo de perseverancia y un recordatorio de la eterna búsqueda de lo sagrado. Desde majestuosos castillos medievales, hasta enigmáticas inscripciones ocultas en la arquitectura portuguesa, la huella de estas órdenes se entreteje en la piedra y en el espíritu de quienes aún buscan comprender su verdadero significado. No son solo figuras del pasado, sino guardianes de una herencia que trasciende lo tangible, una esencia impregnada de valentía, honor y conocimiento ancestral. Han inspirado innumerables relatos, han despertado la imaginación de generaciones, y han encendido la chispa de la curiosidad en quienes sienten que la historia guarda secretos aún por descubrir. Se dice que custodiaban tesoros incalculables, no solo de oro y plata, sino de sabiduría prohibida, de claves para desentrañar los misterios del universo, de senderos que llevan a lo divino.
Más que una orden desaparecida, los Caballeros Templarios y la Orden de Cristo son un símbolo vivo de la grandeza del espíritu humano, de la inquebrantable voluntad de quienes buscan la verdad más allá de las sombras, de aquellos que caminan con valentía entre la realidad y el mito. Los Templarios, la Orden de Cristo y el destino de la humanidad. A través del velo de los siglos, la historia de los Caballeros Templarios y la Orden de Cristo sigue tejiéndose con hilos de misticismo, poder y conocimiento oculto. Más que simples órdenes militares y religiosas, estas hermandades han trascendido el tiempo, dejando una huella indeleble en la historia de Europa y del mundo entero. Sus actos de valentía, su fervor espiritual y sus enigmas sin resolver han capturado la imaginación de generaciones, convirtiéndolos en un símbolo eterno de sabiduría y misterio. Para muchos estudiosos y teóricos, la influencia de los Templarios y la Orden de Cristo va mucho más allá de lo que los registros oficiales han querido admitir. ¿Qué conocimientos ocultos poseían? ¿Qué secretos llevaron consigo al desaparecer? Algunos creen que su influencia fue fundamental en los grandes movimientos filosóficos y espirituales de Europa, desde el Renacimiento hasta la Ilustración, e incluso en la creación de sociedades secretas que han moldeado el pensamiento occidental. Más allá de las teorías y las leyendas, lo cierto es que los Templarios y la Orden de Cristo encarnan la eterna búsqueda del conocimiento y la conexión con lo divino. Representan la valentía de desafiar los límites impuestos, de explorar lo desconocido, no solo en el mundo físico, sino en los dominios del alma y del espíritu. Aún hoy, la cruz templaria y la cruz de la Orden de Cristo siguen siendo emblemas de misterio y trascendencia. Desde los muros de antiguos castillos hasta las estrellas de la bandera de Brasil, herencia de los navegantes portugueses, su legado sigue vivo en la historia de la humanidad. Tal vez, la mayor enseñanza de los Templarios y la Orden de Cristo no radica en los secretos que pudieron haber resguardado, sino en el llamado, que aún resuena en los corazones de aquellos que buscan la sabiduría, la justicia y la verdad. Su historia nos invita a cuestionar, a explorar y a nunca dejar de buscar respuestas, porque en cada misterio, en cada enigma por resolver, se esconde la chispa de un destino aún más grande por descubrir.